Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12, en un tema que se titula Las bienaventuranzas de Jesucristo. Las bienaventuranzas de Jesucristo. Y dice así Mateo 5, del 1 al 11. Viendo la multitud, subió al monte, se refiere a Jesús. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siempre que estudiamos un pasaje de la Biblia es necesario repasar el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto es toda la serie de situaciones teológicas, bíblicas, históricas, arqueológicas que rodean el pasaje. Este pasaje, si nosotros lo revisamos, se encuentra en el capítulo 5 de Mateo. ¿Pero qué pasó en los capítulos anteriores? Bueno, en el capítulo 1 de Mateo encontramos la genealogía y el nacimiento del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, los sabios de Oriente visitaron a Jesús cuando nació y le trajeron presentes, oro, incienso y mirra. En el capítulo 3 aparece este personaje extraordinario llamado Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Señor Jesucristo y lo bautizó en el Jordán, ¿se acuerdan? Y en el capítulo 4, el Señor Jesucristo, después de ser bautizado, inicia su ministerio público. Es tentado por Satanás en los primeros versículos, vence a Satanás en esas tentaciones terribles y cómo Jesús le respondió con la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, y al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Se acuerdan del capítulo 4? Impresionante. Y allá a partir del versículo 12 Jesús comienza a hacer milagros, sanidades, comienza a predicar en las sinagogas, a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y así es como llegamos al capítulo 5 de Mateo. Y en este capítulo lo primero que aparece son las bienaventuranzas del sermón de la montaña. Aquí en el versículo 1, si ustedes pusieron atención, dice que Jesús subió al monte. Entonces, todo lo que está contenido en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 es justamente lo que conocemos como el sermón del monte de Jesús. Qué interesante que así como Moisés había subido al monte a recibir la ley de Jehová, así ahora Jesucristo también subía, pero a otro monte. El monte de Moisés fue el monte de la ley, pero el monte de Jesucristo, el monte de la gracia. El monte de Moisés fue el monte de los mandamientos, de los juicios de Dios, de alcanzar verdad a Dios a través de toda la serie de normas y de reglas, lo cual era imposible. Pero el monte al que se subió Jesucristo era un monte de perdón,
de salvación y de bienaventuranza. Y ahí en el Sermón de la Montaña, si ustedes ven el capítulo 5, en el verso 13, Jesús habla de la sal de la tierra. En el verso 14, Jesús dice que nosotros, la luz del mundo, somos la iglesia. La iglesia somos la luz del mundo. Después explica acerca de la ley, de la ira, del adulterio. Muchos temas toma Jesús. Jesús eleva el estándar moral de la ley y nos muestra cómo es el reino de los cielos. En el Sermón de la Montaña, hermanos, aprendemos cómo debe ser un cristiano, cómo debe perdonar un cristiano a sus enemigos, cómo debe orar. Allí en el capítulo 6, verso 5 en adelante, Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Nos enseña cómo debemos ayunar, hacer tesoros en el cielo, cómo manejar el estrés y el afán y la ansiedad y los problemas. Allí en el capítulo 6, verso 25 lo dice claramente. Y después en el capítulo 7 Jesús nos enseña cómo debemos perdonar a nuestros enemigos y no juzgar a nadie. Cómo debemos entrar por la puerta estrecha, que es el camino de la salvación. Y después me encanta, ahí en el capítulo 7, verso 24, Jesús habla de los dos cimientos, como un hombre edificó su casa sobre la arena y el otro sobre la roca, y el que edificó su casa sobre la arena, su casa fue destruida y destrozada, pero el que la edificó sobre la roca permaneció, porque la roca es Cristo. Y llegamos al capítulo 8, versículo 1, y miren lo que dice el capítulo 8, verso 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. En el capítulo 5, verso 1, Jesús subió al monte, pero en el 8:1 descendió del monte. Aquí se termina el sermón de la montaña. ¿Ya lo vieron? Ese es el marco del sermón de la montaña. Jesús sube al monte, predica, enseña y redarguye, pero en el capítulo 8, versículo 1, Jesús baja del monte, se baja del monte, ahí se termina. Yo les recomiendo y les aconsejo que constantemente estén leyendo estos pasajes, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, porque de esta forma es como Dios quiere que tú vivas. Aquí están las instrucciones más claras, más profundas, quizá en los evangelios, de cómo debe ser la vida de un cristiano. Bueno, esto que les acabo de platicar fue el contexto, ¿le entendieron? Los capítulos anteriores, los capítulos siguientes, ya sabemos más o menos dónde estamos. Estamos ante Jesucristo empezando su ministerio, recién salido del desierto. Satanás lo tentó, pero Jesús venció al diablo en esas tentaciones, y ahora los discípulos lo están siguiendo. Se suben a un monte, y ahí sentado el Señor Jesucristo con sus discípulos también sentados, y toda una multitud, comienza el Señor a predicarles las 8 bienaventuranzas. ¡Qué precioso! Y estas bienaventuranzas son el fundamento del resto del sermón, del resto de las enseñanzas. Aquí está la base. Jesús está poniendo el cimiento, ¿de acuerdo? Bueno, quiero enseñarles lo que significa la palabra bienaventuranzas. Apúntenlo, por favor, los que están tomando notas. La palabra bienaventuranza proviene de la palabra griega Macarios, con K, Macarios. Así que si algún hermano se llama Macario, pues es un nombre muy hermoso, porque significa feliz o bienaventurado. Si hay una hermanita llamada Macaria, qué hermoso nombre, porque proviene del griego. ¿Y qué significa esta palabra Macarios? Significa o describe a una persona favorecida por Dios, afortunada de conocer a Dios y llena de felicidad y de gozo que proviene de Dios. Una persona bienaventurada es una persona favorecida por Dios, alguien que ha sido abrazado por Dios, lleno de la gracia y de la bendición de Dios. Es una persona sobre la cual Dios sonríe. Cuando tú estás orando en la mañana y le entregas tu corazón: Señor, ayúdame, este día va a ser difícil, pero te suplico tu favor y tu gracia, y el Señor te voltea a ver y se sonríe, porque eres un bienaventurado, eres una bienaventurada.
Las bienaventuranzas son recurrentes en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de bienaventuranzas. Les voy a mencionar unas como ejemplo. Por ejemplo, en el Salmo 1, versículo 1 al 3, ustedes se lo saben. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, en el Salmo 1 encontramos a un creyente bienaventurado, a alguien que ama a Dios, que cuando tiene oportunidad de salir con sus amigos al pecado y salirse a la fiesta o a la borrachera o a la maldición, él dice: no, ¿sabes qué? No, yo soy hijo de Dios, yo no tengo nada que ver con eso, a mí ya no me inviten. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová. ¿Cuál es la ley de Jehová? Es todo el consejo de Dios, la palabra de Dios. Aquí en este libro está su delicia, y aquí medita de día y de noche. Esa persona será como un árbol frondoso, fuerte, con raíces profundas, lleno de vida, lleno de gracia, lleno de fruto, que lo dará a su tiempo. Su hoja no caerá, y todo lo que hagas en tu vida prosperará. Y ese árbol, a medida que crezca y se haga frondoso, podrá dar sombra a otros arbolitos nuevos que vienen creciendo ahí alrededor. Qué preciosa bienaventuranza. Hay otra bienaventuranza en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Esta es una bienaventuranza de perdón y de gracia. Miren lo que dice, Salmo 32, 1 y 2. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Cristo? Levanten la mano. Bueno, dile al de junto: entonces eres un bienaventurado. Bienaventurado, feliz, gozoso, lleno del favor de Dios, aquel que ha sido perdonado, a quien el Señor no culpa de pecado ni de iniquidad. Vean otra bienaventuranza en el Salmo 119, versículo 1 y 2. Salmo 119, 1 y 2, dice así este salmo: bienaventurados o felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón lo buscan al Señor. ¿Andas tú en los caminos del Señor? ¿Te gusta meditar en la palabra de Dios? ¿Amas la Biblia? ¿La subrayas? ¿Tienes tus devocionales todos los días? ¿Oras al Señor buscando su dirección? ¿Guardas sus mandamientos? ¿Lo buscas con todo tu corazón todos los días? Bueno, los poquitos que dijeron amén son bienaventurados, porque eso dice el Salmo 119. Hay algunos hermanos que les cuesta mucho trabajo leer la Biblia, a veces porque no tienen el tiempo o se sienten cansados. Otros hermanos, yo he descubierto que cuando leen la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, se duermen, les da un sueño. A ver, hermano, léete ahí, Segundo de Reyes. Ay, hermano, todavía ni lo abro, ya me estoy durmiendo, hermano. Hay otros que usan la Biblia para arrullarse y dormirse en la noche. En serio, hermanos. Hermanos que se quedan así dormidos y apenas la vas leyendo y ya te quedaste dormido. Hay como un espíritu, hay un demonio de estupor, de sueño, algo que está pasando, ¿verdad? Otros hermanos no la leen porque dicen que no le entienden. Entonces se alejan de la Biblia y dicen: no, que el pastor me predique el domingo. No, yo la Biblia no la entiendo. Esta es muy difícil, hermano. Bueno, yo les quiero pasar aquí un consejo, apúntenlo. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos leer todos los días las Sagradas Escrituras, diario. Ay, pastor, ¿y a qué horas?
Dice la Biblia que debemos leerla de día y de noche. Eso quiere decir durante todo el día, pero al menos en la mañana y en la noche, antes de salir de tu casa y antes de acostarte en la noche. Deberás leer la palabra de Dios, de preferencia, si estás casado, con tu esposa y con tus niños. Ese es el mandamiento de Josué capítulo 1, ustedes se lo saben. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, si tú eres un recién convertido o no le entiendes a las escrituras, porque hay pasajes ciertamente más complicados, comienza leyendo el libro de los Salmos y los Evangelios. Apúntalo. Los Salmos, los Proverbios y los 4 Evangelios. ¿De acuerdo? Una vez que hayas terminado de leer los Salmos, Proverbios y los Evangelios, léelos otra vez. Todos completitos. Y una vez que ya los terminaste por segunda vez, léelos otras 2 veces. Una vez que ya los hayas leído 4 o 5 veces, el Espíritu Santo te va a ir iluminando el entendimiento. Ay, pastor, es que yo no acabé ni el kinder. No te preocupes. Aquí no tienes que ser un erudito para estudiar la Biblia, ¿sí? Hay personas que apenas están aprendiendo a leer a los 40, 60, 70 años y ellos son candidatos perfectos para estudiar las Sagradas Escrituras. Después que ya terminaste Salmos, Proverbios y los Evangelios, vas a leer el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y vas a leer el libro de los Hechos y las cartas de Pablo. ¿Cuántas veces, pastor? Otra vez, unas 4 o 5 veces completitas, completitas, de día y de noche. Un capítulo en la mañana, 2 capítulos en la noche. 2 capítulos en la mañana, 1 capítulo en la noche. Si puedes leer 2 o 3 capítulos diarios, eso es excelente. Ahora, no solamente los vas a leer, sino que vas a comprar un cuaderno tamaño carta. Ya aparece en la lista de los útiles de la primaria, ¿verdad? A ver, un cuaderno tamaño carta o el que a ti te guste, con 2 o 3 lápices, tu goma, tu borrador y tus sacapuntas. ¡Apúntalo! Pastor, ¿pero para qué? Es que mira, te voy a pedir que con ese lápiz vas a subrayar. Vas a poner la fecha en tu Biblia y vas a subrayar. El día de hoy, 4 de junio del 2023, Dios me habló en Mateo capítulo 5. Vas a poner tu nombre en el cuaderno, vas a poner la fecha y después de haber leído y subrayado el Salmo 1, el Salmo 2, Proverbios capítulo 1, Mateo 4, el pasaje que tú estés leyendo, vas a hacer estas preguntas. Por favor, apúntenlas. Número 1, ¿qué significa este pasaje? ¿Qué quiere decir este pasaje? Si puedes conseguir alguna Biblia de estudio, te va a ayudar mucho porque ahí hay notas de hermanos que han estudiado durante 50, 60 años la Biblia y que nos llevan un poquito de ventaja. ¿Sí? Hay muchas Biblias de estudio, entonces si no te quedó claro, ahí en las notas te va a quedar más claro. ¿Qué significa este pasaje? Número 2, ¿hay alguna promesa que yo debo reclamar? ¿Hay alguna promesa en este versículo que sea para mí, para mi vida cristiana, que yo deba de orar, que yo deba de reclamar? Como ahorita vamos a ver la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una promesa. Yo quiero ser pobre en espíritu, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 3, ¿hay algún mandamiento que obedecer en este pasaje? ¿Hay algún mandato de Dios que me está ordenando que deba yo de seguir? Y lo apuntas. Número 4, ¿hay algún pecado que deba yo evitar? ¿Hay algún pecado del cual Dios me esté advirtiendo que me aleje? Y ahí lo vas a apuntar. Y número 5, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida el día de hoy? Si soy maestro, si soy doctor, soy ingeniero, soy comerciante, soy pescador, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida, Señor? Y el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Si tú lo buscas con todo tu corazón, serás bienaventurado. Amén. Bueno, después de esta introducción vamos a adentrarnos al maravilloso pasaje de Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo 5, versículo 1 y versículo 2 y 3. Dice así: viendo la multitud,
Noten cómo a Jesús lo seguía una gran multitud. ¿Cuántos eran? No sabemos. Tal vez eran 200, 300 o tal vez 800. No sabemos el número, pero era una gran multitud. Dice, subió al monte Jesús y sentándose, vinieron a él sus discípulos. La posición en la que los rabinos judíos enseñaban no eran como yo estoy ahorita, así en un púlpito. Cuando estaban en un contexto informal, no en la sinagoga, se sentaban así sobre una roca, ¿verdad? O les traían alguna especie de silla, y ahí todos los discípulos también sentados escuchaban la enseñanza de los rabinos. Por eso dice el versículo 1 que Jesús se sentó. Qué interesante. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí viene la primera bienaventuranza, versículo 3, díganla conmigo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos los discípulos y la multitud ponían cara de asombro. A ver, pongan cara de asombro ustedes. Órale, no, ¿qué significará esto? Decían, ¿qué nos está enseñando aquí Jesús? Bueno, quiero explicarles que Jesús aquí no se está refiriendo a los pobres económicamente, aunque esto no quiera decir que no los considerara. Claro que Jesús convivió principalmente con personas de clase económica muy humilde, porque Jesús mismo venía de una familia muy pobre y muy humilde. Sus papás eran unos jovencitos. Y cuando tuvieron que ir a Belén para que Jesús naciera, no tenían nada, no tenían ni para que Jesús naciera en un cuarto privado, nada. Nació así en un corral de caballos y de ovejas. El Señor Jesucristo era de clase muy humilde, ¿sí? Entonces Jesús aquí no se está refiriendo a las personas pobres económicamente. Y este versículo 3 lamentablemente ha sido mal interpretado por muchas falsas doctrinas. Por ejemplo, en el siglo IV y en el siglo V hubieron varios teólogos. Uno se llamaba Julián el Apóstata, fíjense, porque se apartó al final del Señor. La apostasía es apartarse del Señor. Julián el Apóstata en el siglo IV decidió confiscar la propiedad privada de los cristianos de la iglesia de donde él era pastor, para que todos se hicieran pobres y así pudieran entrar en el reino de los cielos. Fíjense nada más. Este hombre dijo, ¿saben qué? Ustedes tienen que renunciar a sus casas y a sus terrenos y todo. Déjenlos por ahí, regálenselo a la gente, porque si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. Así lo dice la Biblia en Mateo 5:3. Pero Julián el Apóstata estaba muy equivocado, porque Jesús no se estaba refiriendo aquí a la pobreza económica o a la pobreza financiera. Lamentablemente en el siglo IV, V, VI y más adelante, la Iglesia Católica Romana interpretó de la misma forma que había interpretado Julián el Apóstata este versículo 3. Y de ahí surgió el monaquismo o el ascetismo. ¿Qué es el monaquismo? La palabra mónaco significa persona solitaria. De ahí vienen los monjes y las monjitas. No sé si ustedes sabían, pero la mayoría de los monjes en el catolicismo romano tienen que hacer un voto que se llama el voto de pobreza. ¿Lo han escuchado? Hay una orden que se llaman las carmelitas descalzas, porque ellas siempre andan descalzas, porque hasta los zapatos renuncian para ser pobres, pobres, pobres. Y se aíslan en los conventos, se aíslan en los monasterios. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esos votos de pobreza? Porque Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres. ¿Se dan cuenta cómo cuando malinterpretamos un versículo podemos cometer errores que duren siglos y siglos? Qué triste. Ahora, si Jesús no se está refiriendo a la pobreza económica, entonces, ¿a qué pobreza se está refiriendo en esta bienaventuranza? Apunta la palabra pobres que aparece ahí en el versículo 3. Es la palabra tochos en griego, así como suena con P al principio, tochos. Y esta palabra se utilizaba en el griego clásico para referirse a un pordiosero, a una persona de escasos recursos económicos. Un tochos era un mendigo, era una persona que andaba pidiendo limosna en la calle.
Sin embargo, en el versículo 3 Jesús nos dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús añade una frase y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces Jesús se está refiriendo a una pobreza espiritual, a una bancarrota espiritual. Jesús se está refiriendo a alguien que reconoce su posición tan pequeña, tan miserable y tan necesitada delante de Dios, y levanta sus ojos al cielo y sus manos y le dice, Señor, te necesito porque soy un miserable espiritualmente. Ese es un pobre en espíritu. Entonces estos pobres en espíritu del versículo 3 están describiendo a cristianos que todos los días en la mañana se levantan y le dicen, Señor, soy un miserable. Hoy no puedo vivir sin ti, Señor. En mis propias fuerzas voy a fracasar. Estoy en la bancarrota espiritual, completamente en la miseria, Señor. Soy como un pordiosero espiritual. Por favor, ayúdame, Padre, porque separado de ti no voy a poder hacer nada. Gloria a Dios. Si le van a aplaudir, pues apláudanle al Señor, todos. Creo que el ejemplo del celular aplica aquí, ¿verdad? Porque mi celular, fíjense que ahorita tiene 92% de pila, pero yo lo uso mucho, ya ando ahí viendo prédicas y cuánta cosa, y mensajes y consejerías y llamadas, etcétera, ¿sí? Y más o menos a las 8 de la noche tiene como 6% de pila, ¿sí? Entonces, cuando se termina la pila, ya a las 9, 10, 11 de la noche, yo tengo que conectarlo, no sé ustedes si les pase lo mismo, pero hay que conectarlo, ¿verdad? Porque este celular ya se quedó en la miseria de pila, ya no tiene, y por más que yo lo quiera usar, no va a funcionar. Hay que conectarlo a la fuente de poder, a la energía eléctrica, unas horas, y ya al día siguiente, pues ya tiene otra vez 98, 100%, y ya tiene pila para ese día. Es lo mismo la pobreza espiritual. Escúchame bien, todos los días en la mañana tú amaneces descargado del día anterior, el cansancio, vienes de haber dormido, quizá ya descansaste un poquito, pero normalmente amanecemos y amanecemos así medio modorros, ¿verdad? Amanecemos, no amanecemos así, nos paramos de la cama, oh Señor, te alabo y te bendigo, oh gloria a Dios. Muy poquitos hermanos tienen esa pila. Todos amanecemos con la pila descargada. ¿Qué necesitamos, hermanos? Cargarnos a la fuente de energía, cargarnos con la energía de Dios, con su Espíritu Santo, que es una persona, no una energía. Amén. Entonces todos los días necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual. Fíjate bien, el cristiano que se levanta en la mañana y se salga a trabajar sin haber orado, sin haber reconocido su estado de miseria espiritual, sin haberse percibido pequeño ante un Dios tan grande y tan grande que tenemos, ese hermano, ese día va a fracasar porque está en su carne. Está en su carne. ¿Ok? ¿Tú crees que tú eres lo suficientemente fuerte y poderoso para dejar a Dios de lado ese día y arreglártelas tú solo? Claro que no. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 57. Vamos a leer este texto juntos. Isaías 57, versículo 15, por favor. ¿Cuántos vinieron a escuchar la voz de Dios? Digan amén. ¿Quieren escucharla? Un día se acercó un muchachito del grupo de los adolescentes y me dice, ay pastor, es que le digo la verdad. Sí, dime hijo. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente, yo quiero escucharla audible. Y se lo he pedido mucho a Dios, pero no me lo ha concedido. Yo quiero que Dios me hable así, Pepito, aquí estoy, te amo. Y nunca lo he escuchado audible, pastor. ¿Usted podría hacer que Dios me hablara audiblemente? Le dije, sí, con muchísimo gusto. Pues claro que sí, Pepito, faltaba más. A ver, abre tu Biblia en Isaías 57:15 y léelo en voz alta. Y entonces lo leyó en voz alta. Le dije, acabas de escuchar la voz audible de Dios. Dios te acaba de hablar a través de tus propias cuerdas vocales. A ver, vamos a leerlo juntos ahora nosotros. Isaías 57:15, despacio, dice:
Porque así dijo ¿quién? El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Pausa. ¿Quién está hablando, hermanos? ¿Quién está a punto de hablar? El alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Kadosh en hebreo, santo en español. Y aquí está hablando el Señor. Escucha. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita el Señor? Con los quebrantados, con los miserables espirituales, con los que están en bancarrota espiritual. El Señor detesta a los soberbios y da gracia a los humildes. De manera que en nuestra vida personal diariamente deberíamos pasar un buen tiempo quebrantando nuestro corazón delante de Dios todas las mañanas y todas las noches. Señor, soy un miserable espiritual, no tengo nada, Señor. Lo que hay en mi vida todavía es mucho pecado. Señor, soy bien orgulloso, esa es la verdad. Soy bien rebelde, Señor. Estoy tratando mal a mi esposa estos últimos días. Estoy muy angustiado por el asunto del dinero, Señor. Me angustia mucho porque perdí el trabajo, Señor. Y ando muy enojado, Señor. Y soy un soberbio, Señor. Y estoy lleno de orgullo. Pero vengo delante de ti porque tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebranta mi corazón, hazme 1000 pedazos, Señor. Reconozco mi miseria espiritual delante de ti. Perdóname si estoy maltratando a mi esposa, a mis hijos, Señor. Y hazme entender que mi provisión viene de ti, no de ningún trabajo, Señor. Y tú proveerás, Señor. Y si me quitaste ese trabajo es porque me vas a dar uno mejor, Señor. Porque tú eres el que cierras las puertas y nadie las abre, y el que las abre y nadie las cierra, Señor. Me quebranto, me humillo. Aquí vengo a llorar delante de ti. Mi vida no es nada, ni yo soy nadie si no fuera por tu Hijo Jesucristo y por tu gracia. Si algo soy, es por tu gracia, Señor. Esa es una persona quebrantada y humilde de espíritu. Ese es un pobre de espíritu. Isaías 66, versículo 2. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Me encanta el profeta Isaías. Yeshayahu en hebreo, que significa Jehová es salvación. La raíz hebrea del nombre Isaías, Yeshayahu, es la misma raíz del nombre de Josué, Yehoshua, y significan lo mismo, el Señor es salvación. Y es la misma raíz hebrea del nombre de Jesús, Yeshua. O sea que el nombre de Isaías, Josué y Jesús significan lo mismo, y significan Jehová es salvación. Muy bien, Isaías 66, 1 y 2, ¿qué dice? Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Imagínense, todo el cielo glorioso, el primero, el segundo y el tercer cielo que Dios creó, todo eso es su trono, y la tierra es estrado de mis pies. Es decir, la tierra está a los pies del Señor. Él es el que gobierna la tierra, Él es soberano sobre la tierra. Pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? En otras palabras, si yo soy Dios y soy tan poderoso, todopoderoso, ¿en qué casa piensan ustedes allá abajo en la tierra que yo pueda vivir? O sea, es imposible, porque yo soy grandioso. Versículo 2, léanlo conmigo. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Se están dando cuenta de la grandeza de Dios, hermanos? Ayer que estábamos en el evento de matrimonios, se puso el sol como a las 6:30 de la tarde. El mar estaba bravo, bravo, bravo. En cuanto el sol se puso, salió la luna, una luna gigantesca, roja, roja, roja. Luego empezó a subir y la marea empezó
porque usted sabe que la luna atrae a la tierra y las mareas son responsabilidad de la luna. Así lo hizo Dios. Y uno se para delante de esas olas de 4 o 5 metros y se siente uno chiquito, 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 ¿verdad? Y le digo a un hermano, oye, ¿y si me meto a nadar? No, ni se le ocurra, pastor, se lo traga el mar, pastor. Aquí se han muerto varios ahogados, me dijeron. ¿Sí es cierto? Porque el mar es tremendo, así las olas poderosas. Y ve uno el sol así, la luna salió del otro lado y el mar así rugiendo. Y dice uno, Señor, no soy nada sin ti. Soy como un granito de arena. Ahora, eso nada más aquí en Acapulco. Ahora imagínense que tomáramos una nave espacial y que saliéramos hacia el espacio y dijéramos, mira, ahí está México, ahí está Canadá, y saliéramos de la atmósfera y viéramos así todo el universo, hermanos. Nos daríamos cuenta de la grandeza, de la majestad asombrosa de nuestro Dios. Los que les gusten los temas de astronomía, métanse a internet, a la página del telescopio James Webb, JW. Le vas a poner JW Telescope en inglés o telescopio JW James Webb, que es un telescopio que acaba de mandar la NASA el año pasado, ¿sí? en la atmósfera terrestre, y que está tomando unas fotografías de unas galaxias maravillosas, extraordinarias. Todo eso lo creó Dios. Entonces es increíble que en Isaías 66 nos diga Dios, mira, yo creé todas estas cosas, yo soy el Todopoderoso, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dios le gusta convivir con los pobres de espíritu, con los humildes. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es un Dios humilde. Nuestro Dios es un Dios humilde. ¿Se acuerdan a Jesús en la última cena? Cuando llegó con los discípulos al aposento alto. Y era costumbre de aquellos tiempos que cuando llegabas a una cena, se paraba el sirviente o la sirvienta con una cubetita de agua y una toalla, y de uno por uno a los invitados les quitaba sus guaraches y les lavaba los pies. ¿Se acuerdan de eso, de ese pasaje? Están todos los discípulos sentados, ahí está Jesús, y fíjense la soberbia tan grande de los discípulos. A pesar de haber caminado 3 años con Jesús, ¿verdad? Yo me imagino a Pedro así sentado y, ay, pues ¿quién será el que se pare a lavar los pies? No, yo no, ya que se pare el Felipe. Y el Felipe, no, ¿sabes qué? Mira, yo ya tengo mucha hambre, venimos de comer, es la Pascua, ¿sabes qué? No, que se pare Jacobo. No, Jacobo, nosotros somos los hijos del trueno y aquí nosotros somos los que mandamos. Que se pare mi hermano Juan o el Judas. Ninguno se paró a servir a los demás, ninguno se quebrantó porque se sentían orgullosos, pensaban que tenían derechos. Fíjense nada más, qué interesante. Pensaban que tenía derecho a disfrutar de la cena, derecho a que le limpiaran los pies, derecho a que nadie les dijera nada. Eran unos orgullosos y rebeldes. Toca a la persona a tu lado y dile, ahí te hablan. Y ahí me hablan a mí también. Así somos, así somos. Y ya sabemos el resto de la historia. ¿Quién se paró a lavar los pies? Jesús. Tenemos un Dios humilde, un Dios quebrantado y humilde de espíritu. Hay muchas personas en este auditorio que están viviendo en riqueza espiritual, en autosuficiencia, que crees que no necesitas a Dios para nada. Y ahorita si yo les pregunto, todos me dirían, no es cierto, pastor, claro que lo necesitamos. Sí, ahorita lo dices con tus labios, pero mañana en la mañana ni siquiera agarras la Biblia. El miércoles ni vienes al estudio, y el viernes nunca oras ni por los alimentos, hermano. Nunca disipulas a tu esposa, nunca le abres la Biblia a tus hijos. Entonces, aunque tú me digas, no, sí, necesito a Dios, pastor, no es cierto. Seamos sinceros, somos bien orgullosos, bien ricos espiritualmente. Hay personas aquí que piensan que no tienen necesidad de asistir a ninguna iglesia, que no necesitan que nadie les enseñe, que no necesitan orar ni arrepentirse de sus pecados todos los días, y que no necesitan ninguna consejería, especialmente los varones casados. Oye, hermano, mira, veo que tu matrimonio anda mal, hermano. Veo a tu esposa así como resentida. ¿Te puedo ayudar? No, yo no necesito consejería. Yo arreglo mis problemas. La ropa sucia se lava en casa. Primera de Pancho 3:1.
¿Sabes dónde sacarán esos proverbios, verdad? Así medio raros, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Todos necesitamos ser aconsejados, primeramente por nuestro Padre en la Biblia, pero nuestro Padre también ha puesto pastores y líderes más maduros que nosotros. Hermanos que te llevan 10, 20, 30 años de casado, que son una pareja bonita, que sirven al Señor. Ellos te pueden dar un consejo, acércate con ellos. Y un día me acerqué con un hermano, ya grandecito, ya casado así, ya con su pelo blanco, blanco, blanco. Y le digo, oye hermano, dame un consejo para mi matrimonio, porque luego la cosa se pone medio complicada, hermano. A ver, dame un consejo. Me dice, como era gringo, me dijo, come here, ¿no? Y ya nos sentamos y me dice el consejo, me dice, mira, el mejor consejo que te puedo dar es que todas las mañanas y todas las noches ores con tu esposa. Ora con tu esposa y lean un pedacito de la Biblia, lean un salmo, las bienaventuranzas, un proverbio, díganse que se aman, valórala, ¿sí? Y oren juntos. No, es que no tengo tiempo, dicen algunos. Mándale un mensaje de audio. Para eso está el WhatsApp, si no, ¿para qué? Para chismear no es el WhatsApp, hermanos. Entonces mándale un mensaje de audio. Mi amor, te amo. Chiquita, gordita, chiquistriquis, como le digas. ¿Sabes qué? Aquí estoy en la chamba. Está bien dura la chamba, mi amor, pero te amo. ¿Sabes qué? Vamos a orar, vamos a orar. ¿Cómo podemos llegar a ser pobres en espíritu? Apúntalo. Número 1, reconociendo diariamente tu miseria espiritual delante de Dios. Miseria espiritual. Ay, ¿cómo me habla así, pastor? Si yo soy un hombre de negocios y yo tengo millones, pastor, en empresas. No entendiste nada. Aunque seas millonario, eres un miserable delante de Dios. Porque aquí el único grande es Él. Nosotros somos chiquitos. Él es el creador, nosotros las criaturas. Número 2. Debes aprender a tener comunión con Dios todos los días, a través de las sagradas escrituras, la oración y el servicio obediente. Número 2, teniendo comunión con Dios todos los días a través de la palabra de Dios, la oración y del servicio obediente. Siempre les recomendamos, sirvan al Señor, inscríbete en un ministerio. Oye hermano, pastor, yo quiero servir a Dios. ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué me recomiendas? Mira, aquí estaría bien padre una aspiradora de esas superpotentes y que te vinieras a las 5:30 de la mañana y le dieras una repasadita, ¿sí? Te conseguimos otros 2 o 3 hermanos que te ayuden, ¿no? Si está grande más o menos, ¿no? Y bueno, ¿qué más, pastor? Pues mira, luego hay unos hermanos muy raros que están masticando chicle en la prédica y luego se lo sacan y lo pegan abajo de la silla. Hermano, ¿me harías favor de revisar todas las sillas que estén en orden? Y si hay algún chiclito, pues con un guante, pues lo quitas, hermano. Vente como a las 6:30 de la mañana para que esté limpio el servicio. ¿Qué te parece, hermano? Ay, no, pastor, es muy temprano. Entonces eres un rico espiritual. Eres un rico, tú te consideras autosuficiente, que tú no vas a servir. ¿Cómo vas a servir a una comunidad cristiana? Pues, no, ni me pagan, me dice un chavo de la alabanza el otro día. Ay, aquí vengo hace 10 años y ni me pagan. Le digo, y ni te pagaremos con ese corazón. Número 3, sirviendo a Dios y a su pueblo en nuestras familias, trabajos, escuelas e iglesias. Sirve al Señor. Comparte el evangelio a tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu iglesia. Eso es muy importante, muy, muy importante. Que seas un pobre, un miserable en espíritu. Así nos tenemos que ver a nosotros mismos, hermanos, ¿sí? Como pobres en espíritu. Y cuando compartimos la Biblia, cuando compartimos el Evangelio, estamos exaltando a nuestro Dios. Los que no compartimos el Evangelio por miedo, por vergüenza, por pereza, somos unos orgullosasazazos. ¡Qué orgullo tan grande! Oye, tu jefe de trabajo, a veces hasta los criticamos, ¿no? A los compañeros, no, ese es bien borracho, pastor. Y le digo, oye, así me dijo un hermano el otro día, no, pastor, es que en mi trabajo uno es bien borracho y el gerente es adúltero, no se imagina, nada, puro pecado, pastor. Y le digo, oye, ven para acá, ¿y tú eres mejor que ellos? ¿Y saben qué me contestó? Pues claro, pastor, si yo voy rumbo al cielo, yo soy cristiano. Ahora, no, entonces es mejor, fíjate, él pensaba que era mejor que el borracho y que el adúltero.
Ya está como el fariseo de la parábola, ¿verdad? Que se subió hacia el templo a orar, ¿no? Señor, te doy gracias porque yo no soy un infeliz pecador, adúltero, borracho, asesino y drogadicto como ese que está ahí, Señor. Tú me has salvado a mí, te lo agradezco, Padre. Y el otro, ¿verdad? Estaba ahí pegándose. Señor, yo soy un miserable, perdona mis pecados, Padre, necesito de ti. Y Jesús les dice, antes les digo que aquel miserable subió a su casa siendo perdonado antes que el otro. Hermano, nosotros no somos mejores que nadie. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, por su gracia. Todo lo hizo Él. Tú no hiciste nada más que creer. Por gracia también creíste. Entonces no pensemos que somos mejores. Entonces, en vez de señalarlo así con el, ese es un borracho, y aquel, el gerente, es un adúltero, pero gracias, Señor, que tú sí me salvaste a mí. Mejor arrepiéntete, porque es un pecado de soberbia, y acércate con el borrachito y dile, ¿sabes qué? Mira, quiero compartirte de Cristo, porque veo que estás sufriendo mucho tus hijos y que toda la quincena te la gastas en alcohol. Mira, te invito a un evento de matrimonios, vamos. Va a venir un pastor así de 2 metros, altote. Te vamos a compartir el evangelio. Mira, vamos a ser amigos. Claro que tú no te vas a dejar influenciar por él. O sea, tú te estás acercando para llevarlo a Cristo. ¿Sí me explico? Y eso es ser pobre y humilde de espíritu también. ¿Cuántos queremos humillarnos delante del Señor, hermanos? Amén. Cierra tus ojos entonces, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este pasaje de las bienaventuranzas. Apenas nos ha dado tiempo para ver la primera bienaventuranza, Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo te voy a pedir que levantes tus manos un momentito, si así gustas hacerlo, porque vamos a humillarnos delante del Señor. ¿Por qué no reconoces en este momento tu gran necesidad de Dios? Y díselo en tus propias palabras: Señor, ¿cuánto te necesito? No me había dado cuenta, Señor, de qué tan pequeño soy yo y qué tan grande y poderoso y majestuoso eres tú, Señor. Dile al Señor que te perdone si hay orgullo, si hay soberbia. Y te digo algo, sí la hay en tu corazón y también en el mío. Señor, te pedimos perdón porque a veces tenemos actitudes, ya sea de forma consciente o inconsciente, pero actitudes soberbias, actitudes de orgullo, Señor. Pensamos que nosotros podemos solos, que no te necesitamos a ti, que no necesitamos ir a la iglesia, congregarnos, pedir ningún consejo, porque pensamos que somos muy poderosos nosotros con nuestra sabiduría y conocimiento. Perdónanos, Señor. Reconocemos en este momento que somos unos pobres, desventurados, mendigos y miserables delante de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú quebrantes nuestros corazones, que nos enseñes de tu gracia y que nos lleves a ser beneficiarios de esta primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, yo quiero estar en tu reino. Yo quiero que todos los beneficios, todas las bendiciones, toda la gracia, todo el amor, el perdón, la sabiduría que hay en tu reino, yo lo quiero, Señor. Yo lo quiero. Por esa razón me humillo y reconozco mi miseria espiritual, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Lávame y concédeme el milagro de seguirte todos los días de mi vida. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.